Bueno, vamos ahora con el ejercicio número 3 del examen. Y se responde razonadamente a las siguientes preguntas. Para la reacción H2 más I2, que da 2 de HI, las tres sustancias son gases, K sub C es igual a 54,5 a una temperatura de 425 grados. Si el cociente de reacción de la mezcla de H y HI a 425 grados va razona si la mezcla en equilibrio y en caso de que no lo esté, en qué sentido evolucionaría la reacción. Entonces, vamos escribiendo aquí. Aquí. Cogemos amarillo, que se ve mejor sobre el fondo negro. Tenemos K sub C y Q sub C. Q sub C creo que era 80 y K sub C 50. Vamos a comprobarlo. No, 54,5. 54,5. Pues vamos a borrar esto y lo corregimos. 54,5. El equilibrio era H2 gas más I2 gas, que dan 2 de HI gas. Entonces, ¿está esto en equilibrio? Para que esté en equilibrio, K sub C tiene que ser igual a el cociente de reacción. Como el cociente de reacción es mayor que K sub C, entonces no está en equilibrio. Repito, para que esté en equilibrio, el cociente de reacción debe coincidir con K sub C y no es el caso. Cuando el cociente de reacción es mayor que K sub C, ¿hacia dónde se va a producir mayoritariamente la reacción o en qué sentido va a pasar la reacción o hacia dónde va a evolucionar? Es lo que me pregunta. ¿Qué sentido evoluciona? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? En la expresión del cociente de reacción es igual al de la constante de equilibrio, pero con concentraciones que no son de equilibrio. Sería HI al cuadrado, porque está aquí como producto, el HI con coeficiente 2, y abajo iría la concentración de H2 por la concentración de I2. Entonces, como Q es mayor que K sub C, lo que tiene que hacer Q es disminuir. ¿Cómo disminuye Q sub C? Haciendo el numerador, que está aquí arriba, más pequeño y haciendo el denominador más grande. ¿Qué está en el denominador? Los reactivos, H2 e I2. ¿Cómo hacemos más pequeño el numerador? Haciendo más pequeño el producto HI, con lo cual esto significa que la reacción esta va a evolucionar de derecha a izquierda, hacia la izquierda. De esta manera, Q sub C disminuye y cuando Q sub C disminuya, llegará un momento en que se hará igual a la constante K sub C. K sub C no va a cambiar porque estamos a una temperatura de 425 grados y si no cambia la temperatura, no cambia la constante de equilibrio. Q sub C es mayor, tiene que disminuir. Tan lógico como que la aspiración o el objetivo aquí es que el cociente de reacción Q sub C se iguale a K sub C. Y K no puede variar. Variará Q. ¿Cómo? Como es mayor, tiene que ser más pequeña. ¿Cómo se hace más pequeña? Disminuyendo la cantidad de productos. Si disminuye la cantidad de productos es porque la reacción evoluciona hacia la izquierda. Desaparece HI y se forman más reactivos. Aumenta el denominador, disminuye el número, pues disminuye Q. ¿Vale? Todo esto lo estoy dando vueltas y vueltas para que os quede claro. A una temperatura determinada para el equilibrio 2DO3, 3O2. Vamos por aquí. 2DO3. ¿Vale? Se transforma en 3DO2 gas. La constante K sub C tiene un valor que es... ¿Cuál es? 1,6 por 10 elevado a 57. 1,6 por 10 elevado a 57. Me dicen, si la reacción la ajustamos de esta otra manera,
una molécula de ozono se descompone y da 3 medios de O2 gas, ¿cuál es la nueva constante de equilibrio? ¿Vale? Gamma sub C, o la llamo como... Sí. Entonces, aquí hay que usar la regla del coeficiente. Entonces, si nos damos cuenta, si pasamos de 2 aquí a 1, es porque hemos multiplicado 2 por 1 medio. ¿Vale? Estamos multiplicando por 1 medio. De la misma manera que aquí tenemos un 3, y aquí un 3 medios. Luego 3 también se ha multiplicado por 1 medio. Luego estamos multiplicando por este coeficiente. Y la regla del coeficiente me dice que la nueva constante de equilibrio, la prima sub C, la que tengo aquí, K sub C, elevado a ese número, cual he multiplicado los coeficientes. O sea, es la raíz cuadrada de K sub C, es decir, raíz cuadrada de 1,6 por 10 elevado a 57. Y la raíz cuadrada de 1,6, perdón, ¿no? Por 10 elevado a 57, algo hecho mal, raíz cuadrada de 1, porque es un paréntesis cerrando sin ponerlo abriendo. Raíz cuadrada de 1,6 por 10 elevado a 57, eso sale 4 por 10 elevado a 28. Ya está, no tiene más. Claro que se hace rápido. También se hace relativamente rápido el apartado A que yo. Que escribí a razonar un poco, ¿no? ¿Qué puede variar de este apartado B a otro que pregunte en otro examen de recuperación o tal? Pues que a lo mejor tengáis que usarlo de la reacción inversa, o tanto reacción inversa como la regla del coeficiente, porque imaginar que esta reacción, además de haber multiplicado por 1 medio, la ponemos así. 3 medios de O2 gas o de gas. Entonces, por un lado está lo del coeficiente 1 medio, por otro está lo de haber invertido el orden de para esta reacción. Vamos a usar el color de nuevo para distinguir esta reacción. Pensarlo, la constante nueva sería, como la he invertido, sería 1 entre, pero como está invertida y además está multiplicado por 1 medio el coeficiente, sería 1 entre K sub C elevado a 1 medio. ¿Vale? Dale una vuelta a esto, a ver. Y no tiene más, no hay opciones, digamos, si me da por preguntar nuevamente esto. De la misma manera que el apartado A, el QT lo he puesto más grande que la constante de equilibrio, pues o es más grande o es más chico, o es igual. Si es igual estamos en equilibrio, pero normalmente no te lo voy a poner igual, porque si es igual, dices, pues como son iguales está en equilibrio y no tengo que explicar nada de hacia dónde evoluciona. Pero que se podría preguntar, evidentemente. El apartado C, que dice, dado el equilibrio O2 gas más 2HF gas, que da OF2 gas más H2 gas, la constante de equilibrio K sub P de esta reacción tiene un valor 1,15 por 10 elevado a menos 63. Este apartado C se parece bastante porque ya me dicen que no me acuerdo, bueno, la constante K sub C tenía un valor muy pequeño, que era 1,15 por 10 elevado a menos 63. 1,15. Y el equilibrio es O2 más 2DHF, O2 gas más 2DHF gas, que da OF2 más agua, ¿no? Más agua creo que era. ¿Vale? Constante de equilibrio con un valor muy pequeño. ¿Cómo sé yo que el valor de la constante de equilibrio es muy pequeño? Pues porque es
1,5 por 10 elevado a menos 63. Y eso es 0,062 ceros, ¿vale? 62 ceros. Y en la posición 63 ya va el 115. O sea, esta es una cosa, no es cero, pero casi que es cero. Entonces me dicen en la pregunta, que era lo que me preguntaba mucho, ¿qué significa eso? ¿En qué extensión, razón en qué extensión se convierte el HF en OF2? Pues esta reacción es una de un ejercicio que hemos resuelto en clase, con lo cual lo de razón en qué extensión no debería haber resultado extraño. ¿En qué extensión se convierte el HF en OF2? Me están diciendo si este equilibrio está muy desplazado a la derecha o hacia la izquierda. Si tenemos mucho OF2, porque se descompone o se convierte mucho el HF en OF2, o si es justo lo contrario. Esa constante de equilibrio es muy pequeña, súper pequeña, y teniendo en cuenta que la constante K sub C, ¿cómo se calcula? Pues la concentración de OF2 en el equilibrio por la de agua partido la de O2 por la de HF al cuadrado. Y se ponen las cuatro sustancias porque las cuatro son gases. A diferencia del ejercicio 1, que el carbono es sólido y no se pone. Y no se ponen las concentraciones de los sólidos porque son constantes, por lo tanto se consideran dentro de la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué ocurre si la constante de equilibrio es muy pequeña? Teniendo en cuenta que básicamente se obtiene la constante de equilibrio de un cociente de un numerador entre un denominador. Pues si la constante K sub C es muy pequeñita, mucho menor, muchísimo menor que 1, 0, muchos ceros tal, es porque el numerador es muy pequeño y el denominador muy grande. Si esto es muy pequeño y esto es muy grande, significa que hay mucho cantidad de reactivos, O2 y HF, que están aquí, y de lo de arriba, que son OF2 y H2, hay muy pocos productos. Luego, el equilibrio, está muy desplazado hacia la izquierda, con lo cual significa que muy poco HF se ha convertido en OF2. ¿Ya está? Fijaros que se parece bastante al apartado A. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí no es... ya se ha alcanzado el equilibrio. En el apartado A, como el Q sub C era mayor que K sub C, todavía no se ha alcanzado el equilibrio. Entonces, se alcanzará yéndose hacia la izquierda. ¿Vale? En fin. Apartado C. Apartado si has calculado el valor de K sub P a 1000 Kelvin en el ejercicio 2, habrás comprobado que el nuevo valor de K sub P es muy pequeño, ya lo hemos comentado, efectivamente. Explica esta disminución en el valor de la constante K sub P relacionándolo con el hecho de si la reacción es exotérmica o endotérmica, de acuerdo al signo de delta de H, y si ha aumentado o disminuido la temperatura, y si dicha disminución está de acuerdo con el principio de la Chateaubriand. Delta de H era y es... no lo tengo por aquí anotado, creo, ¿no? Delta de H, el signo que tiene es... ¿Cuál? ¿Dónde estamos? Menos 160. Vale. Entonces, tenemos una reacción. Apartado D. Delta de H negativo, ¿vale? Menos 160. Por lo tanto, reacción exotérmica. Hemos pasado de 313, ¿quién era, no? De 313 a 1000 Kelvin, ¿vale? Como pasamos de 313 Kelvin a 1000 Kelvin, la temperatura ha aumentado. Entonces, según Le Chatelier, si yo aumento la temperatura, si la temperatura aumenta, el equilibrio se desplazará en el sentido en el que la temperatura disminuya. ¿Vale? ¿En qué sentido disminuye la temperatura? En el sentido endotérmico.
sentido. ¿Vale? Repito, yo he aumentado la temperatura porque me han dicho que pasamos de 313.000 Kelvin. Según Le Chatelier, al aumentar la temperatura, el equilibrio se da en el sentido en el que se compense o contrarreste ese aumento de temperatura, que es en el sentido en el que la temperatura disminuye. ¿En qué sentido disminuye la temperatura? En el sentido térmico, que es hacia la izquierda. Es como el equilibrio se altera, se va a alcanzar un nuevo equilibrio desplazándose o moviéndose o evolucionando hacia la izquierda. La nueva constante de equilibrio, donde arriba van los productos, debajo los reactivos, ¿vale? Como hemos dicho que se desplaza hacia la izquierda, habrá más reactivos. Esto será más grande. Habrá menos productos, esto más pequeño, con lo cual el cociente, la constante será más pequeña. Con lo cual está de acuerdo lo que afirma el principio de Le Chatelier con el resultado de la ecuación de Van Hoff. ¿Vale? Es que tiene que estar de acuerdo. No puede estar en desacuerdo con la otra. ¿Vale? Entonces, el valor de la constante disminuye al desplazarse hacia la izquierda y al haber cambiado la temperatura. ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo que el sentido endotérmico es hacia la izquierda, ¿vale? Y hacia la izquierda, ¿qué es lo que ocurre? Que hay más reactivos, que son los que están en el denominador de la expresión de la ley de acción de masa de la constante de equilibrio, y habrá menos cantidad de productos. Por lo tanto, la nueva constante es más pequeña, ¿vale? Y eso está de acuerdo con el resultado que se obtuvo en el ejercicio 2 con la ecuación esta de Van Hoff. ¿Vale? ¿Qué más nos falta del ejercicio este 3? Lo del apartado E. Dada la siguiente reacción que tenemos aquí, que es una reacción endotérmica porque D es mayor que 0, las 4 sustancias son gaseosas, ¿vale? Y se explica razonadamente el efecto que tiene sobre la situación de equilibrio cada una de las siguientes reacciones. Evidentemente, el principio de Le Chatelier. Aumento del volumen. Aumentar el volumen equivale a disminuir la presión. Entonces, si yo disminuyo la presión, el equilibrio, para responder aquí, es el sentido en que la presión aumente hacia donde haya más gases. ¿Dónde hay más gases? Aquí a la derecha, porque aquí a la derecha tenemos 1 más 4, 5 moles de gases, mientras a la izquierda son 1 más 2, 3. Luego, en este caso, aumentar el volumen equivale a disminuir la presión y, por lo tanto, el equilibrio se desplaza en el sentido en que la presión aumenta, que es hacia la derecha. ¿Vale? Compensar esa disminución de presión, porque en la derecha hay más moles de gases que a la izquierda. ¿Un aumento de la presión de la reacción? Pues, evidentemente, si el apartado 1 equivalía a disminuir la presión y se va para la derecha, aumentar la presión ocurrirá lo contrario, que el equilibrio se va a desplazar a la izquierda. ¿Por qué? Si yo aumento la presión, el equilibrio se desplazará, según Le Chatelier, en el sentido en que la presión disminuya un poquito respecto a ese aumento. ¿En qué sentido disminuye la presión? En el sentido en el que haya menos moles de gases, que es hacia la izquierda, porque teníamos 3 moles de gases frente a 5 a la derecha. Por lo tanto, hacia la izquierda. Con palabras, yo lo pongo así gráficamente para que se visualice, porque, en fin, cuesta menos dibujarlo, que en el examen no pongáis flechas, sino con palabritas. O si ponéis una flecha, que lo expliquéis. ¿Cómo influye un aumento de la temperatura en la reacción? Como la reacción es endotérmica, delta de H positivo, si yo aumento la temperatura en una reacción química, el equilibrio se altera, se alcanzará un nuevo equilibrio, aplicando el principio de Le Chatelier, en el sentido en el que se compense o contrarreste ese aumento de temperatura, que es decir, en el sentido en que disminuye la temperatura. ¿En qué sentido disminuye la temperatura? En el endotérmico, por lo tanto, hacia la derecha. ¿Vale? Si hubiera sido disminuir la temperatura, siendo endotérmica, al disminuir la temperatura, el equilibrio se desplaza en el sentido en que aumente la temperatura, que es el exotérmico, porque se desprende calor y hace que aumente la temperatura, ¿no? En fin. Por último, una disminución en la cantidad de CS2. El CS2 lo tenemos aquí a la derecha. Si yo disminuyo la concentración de CS2, el equilibrio se desplaza en el sentido en el
que aumente la concentración de CS2, que es hacia la derecha, aplicando el principio de Chatelier, ¿no? Porque recordad que siempre el sentido del desplazamiento o de la evolución es aquel en el que se compensa o contrarresta, pues, el efecto que produce el cambio. Disminución de cantidad de CS2. ¿Cuál es el efecto? Que tenemos menos CS2, por lo tanto el equilibrio se va hacia la derecha para compensar esa disminución. ¿Vale? Y ya está, esto sería la actividad 3. Y con esto, pues, estamos listos. La pregunta 4, que es del cuestionario, pues, resulta que ya, en lugar de 10 preguntas, 11 preguntas, porque hay dos números 5. Hubo 3 o 4 personas que me lo dijeron, los demás no sé si os habéis dado cuenta. Entonces, ¿cómo voy a puntuar la actividad 4? Pues quien tenga la 11 preguntas bien, pues tendrá 11 puntos, tendrá un punto de más. Y quien se haya equivocado en una, pues podrá tener 10 puntos. ¿Vale? No voy a quitar ningún punto, no le voy a puntuar, o sea, no va a haber ninguna pregunta que anule su puntuación. O sea, tenéis por ahí un punto más que podéis conseguir. Y otra cosa que también algunos me dijeron y que efectivamente era un error, entre comillas, es en la pregunta 9, que dice, para el equilibrio podemos afirmar que es un equilibrio con gases, con variación de entalpía positiva, por lo tanto endotérmica, ninguna de las afirmaciones es correcta. ¿Vale? Ninguna es correcta. Entonces, es posible que muchos tengáis esta pregunta mal porque hayáis elegido como que alguna es correcta cuando no lo es ninguna. Y ese, digamos, error por mi parte, ¿a qué se debe? Pues a que cuando me puse a hacer el examen quería modificar alguna de estas 4 respuestas. Y entonces, en algún momento me puse a modificar una de ellas, de manera que la hice incorrecta, la que supuestamente era correcta la hice incorrecta, como las otras 3. Luego al final se me olvidó lo que había hecho, pensé que lo había dejado exactamente igual a como estaba en el cuestionario y al final pues ese error entre comillas mío pues está por aquí. Como tenéis una pregunta más, digamos, pues el hecho de que esta la hagáis mayoritariamente mal, si es el caso, y no habéis dado cuenta de que ninguna es correcta, pues digamos que no os va a afectar negativamente porque hay otra pregunta que es de más, las 5 repetidas, que puede compensar ese. De todas maneras, pues lo suyo es que cuando veáis algo que no cuadra y que no hay respuesta correcta, en este caso, pues que os deis cuenta y pongáis, pues no hay ninguna correcta, como algunos. Y luego, digamos, hay una cosa que me hace, entre comillas, gracia, no lo digo de manera negativa, sino que, a ver, si os dais cuenta de que hay un error, porque algunos os disteis cuenta de que no había ninguna que fuera correcta, y sabéis que no hay ninguna correcta. Entonces, no marquéis ninguna como correcta, sino que tenéis que poner, pues que no hay ninguna que es correcta. ¿Vale? Porque de vez en cuando hay errores, entonces ya digamos que en segundo bachillerato ya estáis capacitados para detectar errores y en lugar de seguir la corriente de no es que tiene que haber una correcta, no, si hay un fallo, pues hay un fallo y se pone y ya está. Y está bien que os deis cuenta de esos errores, ya está, en fin. Me callo y ya está. Esto sería la corrección del examen.